Mario, nunca he visto holográfico. Este me salió en mi celular, pero... Pues bueno, vamos iniciando. Vamos a empezar con un nuevo streaming. En esta ocasión nos acompañan los compañeros de Seashell Studio, los cuales acaban de lanzar un videojuego, pero pues, ellos ya tienen una trayectoria más amplia. Entonces, pues no sé si nos pueden empezar a platicar. Rodrigo. Sí, pues Seashell Studio es una empresa que ya lleva trabajando colaborativamente desde el 2015. Hemos trabajado en algunas animaciones, en proyectos de videojuegos previos, pero ya este que acabamos de lanzar el pasado martes es el primer producto comercial por parte de Seashell Studio que se lanzó en Steam para computadoras, para PC y Mac. ¿Qué es Seashell Studio? Bueno, pues Seashell Studio es una empresa queretana, 100% queretana, de animación y videojuegos. Nuestra filosofía va muy en relación a hacer productos familiares, hacer productos amigables. En este caso, nuestro videojuego Lonchapalooza tiene mucho de ese mismo sentido familiar, de convivencia, ese mismo enfoque, exacto. Ok, ¿nos pudieras platicar cuáles son los premios que han ganado con sus producciones? Porque igual han generado ya una serie de productos, ¿no? Y también qué productos han realizado. Sé que empezaron con un pequeño corto animado, fue donde surgió el estudio. ¿Qué es lo que, o sea, cuáles son esos productos que han realizado y cuáles son los premios que han ganado con esas producciones? Sí, pues en realidad el estudio empezó en 2015 con el videojuego Running Fable. Ese videojuego estuvo en el Devour, presentándose en 2015. Y bueno, ya después de ese se han trabajado en otros proyectos, algunos colaborativamente, otros más como por parte de Seashell. En 2017 se hizo Moravilla, el cortometraje que mencionabas, y ese fue para la convocatoria de Ecofilm Festival, que tuvimos la fortuna de llevarnos el primer lugar de animación a nivel nacional, y luego también el Hazlo en cortometraje, igual nacional. A partir de ahí se ha metido a otras diferentes convocatorias, tanto nacionales como internacionales, y ha quedado en alrededor de unos 15 premios y selecciones oficiales. Alexis, una de las características de Seashell Studio ha sido la alta exhibición que tienen en eventos locales, nacionales e internacionales. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, primero, cuando yo entré a Seashell Studio, de hecho, bueno, esto ya es un poquito experiencia personal. La primera vez me tocó pues, ir al primer evento, aquí en Querétaro. Ok. Pues se siente como que la emoción y la vibra que imprimen. A fin de cuentas, se nota como la unidad, porque empecé a conocer como más gente que, bueno, del medio que hacía. Bueno, ya conocí más gente del medio, ahí conocimos a otro estudio, Poyesius Games. Y bueno, a partir de ahí, ya pues como estudio nos fuimos como yendo cada vez a más cosas. En el evento de Geeken. Sí. Primero fue el Geeken. Ok. Bueno, sé que algunos de sus colaboradores no son justamente de aquí de Querétaro. Tal es el caso de Carlos Ernesto López. ¿Cómo ha sido la experiencia de tener colaboradores a distancia? ¿Quién nos quiere platicar? Yo les platico un poco. Yo soy Miriam Mendoza, artista digital en el estudio. Nosotros conocimos a Neto precisamente por una convocatoria que él puso en un grupo de, si no me equivoco, de Unity. De Unity, sí, Unity fue en un grupo de Unity donde pues al estar ahí intercambiando ideas, tutoriales y cosas, él ofreció sus servicios como compositor. Entonces, él estaba buscando el participar en videojuegos que se hicieran en México y ya estaba ofreciendo su catálogo como músico y como pues sí, compositor de sonidos, todo eso. Ya tenía algo de experiencia en eso. Y me acuerdo que estábamos apenas esbozando los primeros pasos de lo que iba a ser Running Fable en esa época, en 2015. Y Rodrigo le mandó más o menos el reel, porque era lo que pedía, ¿no? Pedía un reel y más o menos el GDD del documento. Le gustó y dijo, bueno, pues les voy a hacer la música gratis. A ver qué pasa. Nos fue bien con Running Fable a nivel que quedó como finalista, como había hecho Rodrigo al Devour.
pero no fue ganador, si no me equivoco. Ese año los ganadores fue una chica, creo, que se llama Monse, y también sigue haciendo juegos. Y desde entonces, pues empezó a colaborar ya directamente con Rodrigo, se hizo como muy buena amistad. Empezaron a colaborar para el corto de A Pirate Stream, si no me equivoco, ese fue el primero antes de Moravilla. Ya después de lleno en Moravilla, y para Lollapalooza pues ya estuvo de lleno en todo, ¿no? Y la forma en la que trabajamos es que tenemos un calendario y le entregamos más o menos cómo va la planeación de cada nivel, para también a él, como es creativo, pues dejarle algo de espacio para que él pueda crear, ¿no? A partir de, pues, de lo que ve en pantalla y de nuestras referencias a veces. No sé si quieres saber. De hecho, ahorita justamente estamos viendo parte de lo que es su demo reel, de lo que es el corto de Moravilla y algunas otras producciones que han realizado, en donde creo que también participó justamente este chico, ¿no? Sí. Sí, de hecho, desde que comenzamos con Seashell Studio, Carlos ha sido una parte importante del equipo. Igual, como mencionaba Miriam, en 2015 con Running Fable, después a Pirate Stream también estuvo ayudándome, ese fue un corto más personal. Y ya después en Moravilla igual, y ahorita con el proyecto del videojuego Lollapalooza también. Entonces sí, ha estado en casi todos los proyectos, desde que empezamos como Seashell Studio. ¿Y en qué consiste Lollapalooza? ¿Qué nos quiere platicar? ¿Puedes explicar un poco, María? Bueno, mucho gusto. Yo soy Mario. También he estado ahí en el proyecto desde hace como 2 años. Sí, desde que empezó básicamente. Inicié como practicante. Y ahorita pues ya estoy como tiempo completo o algo de eso. Es característico, Mario, no cambia de estudiante a la fecha. Así es. Bueno, Lollapalooza es un juego muy familiar. Creo que todo el mundo, sobre todo Rodrigo, como que le gusta mucho Red. Entonces, si han visto el juego, verán que bebe mucho de Rare, ¿no? Entonces, como los juegos de Rare son muy familiares, excepto Conker, pues yo creo que por eso, no sé, como que de eso es de la esencia de Lollapalooza, de unir gente, de hacer desmadre, ¿no? Y de que todo el mundo se puede decir groserías. Generar momentos de convivencia, a final de cuentas, ¿no? Está bien. Y ya está. No sé, eso se trata Lollapalooza. De un Lollapalooza. Y digo, en tu caso, Mario, tú eres el egresado de la carrera de contenidos digitales interactivos. ¿Qué se siente que ya un producto en el que has trabajado salga al mercado? ¿Cuál es tu sentimiento? Se siente bien y cansado. Y ya está. No sé. Me siento muy orgulloso, ¿no? O sea, de lograr esto. Y se siente bien bonito, así como de, oh Dios, ya hay un juego. Y es el primero de muchos, ¿no? Sí. Bueno, es el primero comercial. Claro, bueno, claro. sí. ¿Y en qué otras plataformas van a lanzar este videojuego? Oh, sí se puede decir eso. No sé, yo lo pregunto. Ok, yo creo que en ese sentido todavía estamos en diálogo para poder lanzarlo en otras plataformas. Principalmente ahorita el enfoque es en Steam. Steam es el que ya está en sí la plataforma para PC y Mac. De las más plataformas, síganos en nuestras redes para estar al pendiente de todo lo que se va a ir subiendo. Y bueno, fuera de eso también sí queremos recalcar que esta parte del proyecto que ya se acaba de lanzar en Steam es bajo el nombre de Early Access, y esto es porque queremos seguir desarrollando más del producto, queremos seguir agregándole más niveles, más personajes. Okay. Tenemos diferentes propuestas interesantes para hacer de Lollapalooza un juego muchísimo más longevo y más llamativo para la comunidad. Sí, que digo, la verdad es que ya me ha tocado jugar varios de las versiones previas y es un juego muy entretenido, muy divertido, que justamente, como comenta Mario, ayuda a la convivencia, a generar esa parte de un ambiente de juego amigable, muy entretenido. ¿Cuál ha sido su experiencia de tener un publisher en el proceso del desarrollo del videojuego?
Porque digo, a final de cuentas va a ser un proceso donde muchos de los chicos al momento de rezar empiecen a buscar este mecanismo de los publishers para poder llevar a cabo sus productos, hacer algo real, algo que sea tangible y que se pueda comercializar. Claro. Pues esa parte de los publishers es muy interesante porque era algo que estábamos buscando desde el principio del desarrollo de Lollapalooza. Desde que comenzamos teníamos la intención de sacar un prototipo muy importante para poder empezar a buscar publishers. Y después de eso empezamos a ver listas que se encuentran en internet sobre publishers amigables para juegos independientes. Entonces contactamos a varios de ellos y uno de los que nos contestó que más nos llamó la atención por su catálogo, por el tiempo que llevaban desarrollando productos y porque se veía que tenían productos de buena calidad, fue el que tenemos ahorita, Alternative Software. Alternative Software es del Reino Unido, ya tiene 33 años de experiencia, 34. Y algo importante sobre los publishers es que te ayudan mucho por la experiencia que ya tienen al momento de estarlo viendo desde otra perspectiva, otros ojos extra, ¿no? Claro. Te ayuda mucho, por lo menos en nuestro caso, para la parte de Q&A, para toda la parte del testing, fue de suma importancia porque teníamos un producto muy bueno hace alrededor de unos 3 meses, 4 meses, pero gracias a Alternative Software nos ayudó mucho para poder estar retroalimentando mejoras tanto de interfaz como mejoras de gameplay, mejoras del balance. Cada uno de los detallitos que iban surgiendo se tenían que ir corrigiendo a través de Alternative Software. Cabe destacar que depende también de cada publisher las necesidades del proyecto, o más bien las necesidades del proyecto te van a también a indicar cuál es el publisher adecuado para la compañía, ¿no? Porque también tuvimos otro, ¿cuál fue? Estuvimos en plática con algunos. Con algunos. Serenity Forge fue uno. Serenity Forge. Y Sold Out. Sold Out fue el otro. Sí. Sold Out trabaja para el juego de Overcooked. Y no podíamos, por ejemplo, con ellos no pudimos hacer, o sea, estaban muy interesados, les gustaba mucho, sobre todo porque era un party game. Entonces ellos querían seguir haciendo, pues, en su catálogo de juegos, tener más opciones party. Pero sí comentaban que por el hecho de que ellos ya tenían Overcooked, se podía interpretar como un conflicto de interés. Entonces, pues ya no se pudo hacer esa sociedad, pero sí se quedó como un poco la puerta abierta por si nosotros hacíamos otro juego party, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, como igual aunque no quedes con cierto publisher, el ir como tocando puertas de hacer ese network, creo que es muy importante para los alumnos, también para que sepan que hay. Y también aquí en México, pues ya empieza a haber publishers como Hyperbird, Hyperbird, Bromio. Acaban de... Y Bromio, sí es cierto. Sí, están como publishers mexicanos. Ok. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo fue el que le dedicaron al desarrollo del videojuego? Aproximadamente. Alex. Aproximadamente 2 años. 20 por eso aproximadamente 2 años. En realidad fueron 20 meses. La realidad es que va a seguir porque este es un early access. Bueno, desde la etapa principal de desarrollo, primero hacíamos los videos. Sí. Que de hecho fue como se empezaron a hacer famosos en Facebook, ¿no? Empezaban a hacer Algo los videos, así. toda la gente los veía jugar y decía, ¿qué les pasa a esos? Primero eran con cubitos, círculos, esferas, los primeros prototipos. Así es. Y obviamente poco a poco empezamos a ver la hamburguesa, empezamos a ver la albóndiga, la pizza. Sí, de hecho era muy divertido y igual nos ayudaba porque lo poníamos como deadline. Sí. Y entonces en cada video pues tenemos que tener algo que mostrar, ¿no? Y entonces es lo que empezamos a desarrollar. Y pues en base a eso. Sí, surgió como un accidente. O sea, realmente nuestro compañero amiga, que ahorita no está, puso 2 celulares, así como uno en una parte, yo ni me di cuenta, y otro solo vi uno. Es más, ni siquiera teníamos un tripié ni nada, lo puso en un vaso. Así, lo puso en un vaso y de repente ya estábamos con puros cubos y esferas. Pues estábamos riéndonos mucho, ¿no? De que nada más teníamos en papel algunos bocetos de la comida, pero como que estábamos probando, ¿no? Cositas en Unity. Y nos divertimos mucho y dijimos, pues hay que subirlo. Total, ¿no? Y ya de repente
pues la semana que viene quizá deberíamos de hacer otro, a ver qué pasa. O sea, solo fue como, digamos que un poco de experimentación, pero eso nos hizo hacer una metodología más adelante, donde ya cada que notábamos las necesidades cuando jugábamos, era más o menos el milestone de la próxima semana, así como lo que tenemos que hacer la próxima semana es a lo mejor implementar el HUD. ¿Sabes qué? Me di cuenta que no se sentía bien esto, se siente... no sé, es muy overpowered, ¿no? Hay que nerfear esto. Entonces, ese tipo de cosas fueron, yo creo que por chiripa, por estar así como divirtiéndonos. Prueba y error. Pero luego empezó a cuajar, luego con ellos como practicantes nos ayudaron mucho a la teoría que nosotros como académicamente nos falta, porque pues yo soy licenciada en diseño y comunicación visual y Rodrigo también, Alexis es... Bueno, es animación y diseño gráfico. Así es, y ellos ya venían de una carrera especializada, ¿no? Y Claro. ellos nos aterrizaron mucho en la cuestión teórica que no sabíamos cómo gestionar un proyecto. Sobre todo Jenny, porque está por aquí. También eran los primeros pasos del testeo. Así es. A fin Ajá. de cuentas, Al fin de... o sea, de estar desarrollando a hacer un video y divertirnos o intentarlo, nos damos cuenta que si está funcionando o no está funcionando. Claro. La diferencia. Actualmente, 2 de ustedes están impartiendo clases en la Universidad Cuauhtémoc, justamente en la carrera de videojuegos. ¿Qué opinan de que existan ya ofertas enfocados a la animación y videojuegos tan específico? Pues creo que se siente muy bien que en Querétaro y sobre todo también en México ya existan carreras especializadas. Se los mencioné muchas veces también a mis alumnos. A mí me hubiera encantado tener una carrera especializada cuando yo estuve estudiando, que de hecho no fue tampoco hace tanto tiempo, pero de todos modos yo buscaba algo de este sentido y las cosas que encontraba en su momento eran un poco más enfocadas, como que daban tantitas materias, pero no era tan especializado, era más bien cosas de negocios, cosas como de, pues sí, más bien trataban como de ir probando y ahorita ya está mucho más aterrizado todo, entonces se siente... Sí, yo creo que eso a todos nos pasó. Igual a mí mi carrera de diseño gráfico y animación, básicamente fue animación, pero pues la realidad es que solo fueron como que tintes de la animación y más enfocada hacia diseño gráfico. Exacto. Entonces, pues sí. Sí, de hecho es justamente uno de los detalles que hay todavía con algunas ofertas educativas que mencionas, que tratan de mezclar lo que es el diseño gráfico con la animación y ciertamente termina sucediendo eso que comentas, ¿no? O sea, nada más son unos pequeños tintes, pero a fin de cuentas ya en la práctica se ve que es un tiempo más el necesario para apoyar a consolidar ese tipo de conocimientos, ¿no? ¿Y qué recomendarían a los chicos que tienen este gusanito de dedicarse a las industrias creativas digitales? Que digo, son muy amplias, pero en específico a la animación y el desarrollo de videojuegos. ¿Qué es lo que ustedes les recomendarían? ¿Para los que quieren apenas empezar o para los que ya van egresando? Para los que apenas están buscando alguna opción de estudio, que todavía no saben qué estudiar, que a lo mejor sí tienen esa inquietud por los videojuegos o por la animación, pero que se la piensan porque lo ven como algo que todavía está apenas formándose en México, ¿no? Pues yo creo que hay 2 puntos importantes que me gustaría mencionar, igual a lo mejor otros que más complementen mis compañeros, pero uno de ellos es que la gente que se meta a este tipo de carreras tiene que entender que muchas veces empieza con la intención de que le gusta jugar videojuegos o le gusta ver animaciones, pero que a final de cuentas ya la práctica en sí es algo mucho más de dedicarle mucho tiempo, es algo mucha disciplina, es algo a veces un poco cansado, entonces si es algo súper interesante, creo que a todos en Seashell Studio nos apasiona muchísimo lo que hacemos, pero también es algo que tenemos que empezar a diferenciar un poquito. Por ese lado, si la gente le interesa esto, podría empezar como a investigar un poco, hay muchos recursos en internet, y si empieza como a gustarle, podría empezar a meterse a alguna carrera que esté especializada en este tipo de ramas. Pero sí tendrían que empezar a identificar si de verdad son jugadores que les gusta mucho jugar o si de verdad quieren desarrollar. Al final, yo creo que muchas personas se crían o se
educan también incluso Ujú. a través de los videojuegos, y quizás sí hay un punto donde muchos se confunden, ¿no? En el sentido de ser desarrollador o creador a ser consumidor. Al final, la industria creo que puede ofrecer muchos empleos en relación al desarrollo, que no tienen que ver en sí con el, ¿cómo se le sí, el desarrollar, el hacer un proyecto. A lo mejor hay chavos que les gustan mucho los videojuegos, pero son muy buenos para, no sé, para derecho. Entonces se pueden meter a derecho y pueden hacer algo y no saben cómo utilizar esos, o sea, como su pasión, ponerla también un poco en su trabajo. O sea, nosotros tenemos un abogado especializado en videojuegos y existe, ¿no? Ujú. Porque hay una necesidad, y como está creciendo también la industria en México, pues se va a necesitar de todo, ¿no? Y es Exacto. lo que siempre he dicho, o sea, no es exclusivamente una ingeniería, programación, artes digitales, ¿no? Cosas así, no creo que sea lo único que se necesita para poder pertenecer dentro de la industria, ¿no? Claro. Y aparte hay un montón de cosas, yo siento que es como muy noble porque hay un montón de cosas a las que te puedes dedicar en torno, pues, a los videojuegos de la animación. O sea, puedes ser periodista y puedes ser incluso psicólogo, ¿no? Puedes utilizar los juegos para terapia. Entonces, pues yo creo que si les interesa mucho esto como una carrera, también se pueden, pues, aprovechar las demás que existen, la demás de oferta, y ellos a su manera, pues también ir introduciendo a la industria, ¿no? O sea, Claro. esas necesidades que están. Sí, de hecho, yo algo que les comento mucho a los chicos, justamente retomando lo que mencionaba Rodrigo, hacer videojuegos no es un juego. Entonces No. sí implica Sí. mucha dedicación, mucho tiempo, mucha pasión. Ustedes lo deben de saber porque, como bien mencionan, ustedes no estudiaron un estudio especializado en el área de videojuegos. Ujú. Ustedes tuvieron que migrar hacia esta parte. Ujú. No fue algo tampoco imposible, pero a final de cuentas tuvieron que pasar por una curva de aprendizaje Claro. muy interesante para poder llegar al producto al que están llegando actualmente, ¿no? Y a final de cuentas, en algún punto empezaron a incluir gente que sí ya tenía esa formación, justamente para poder acelerar a lo mejor los tiempos y poder llevar a cabo el producto a término como lo están llevando actualmente, ¿no? Pues no sé si quieren comentar algo adicional. Yo quisiera agregar que aparte creo que en México va muy bien en relación a la industria de los videojuegos y de la animación. La verdad es que hemos hecho en menos de 2 años, que fue lo que nos tomó desarrollar el juego, un montón de contactos, y estuvimos en un montón de eventos que apoyan mucho también a los creadores mexicanos. Entonces, pues también, como dices, hacer un videojuego no es un juego, pero sí tiene mucho que ver con la colaboración de muchas personas. Entonces, Claro. pues creo que es algo como que también hay que como que tener en cuenta que hacer un juego como es de colaboración, hay que siempre tener esa oportunidad de ser abiertos, ¿no? En ese aspecto. Ese es un punto muy importante para estar empezando. Ajá. Sí, a veces, pues sí, muchos, casi la mayoría que van a entrar a una carrera tienen como que ese miedo, perdón. Pues, y se los infunde la gente, o sea, videojuegos, Claro. O sea, ¿cómo? ¿Cómo te vas a dedicar a ¿Cómo hacer te vas a dedicar a videojuegos? hacer O sea, videojuegos? ¿cómo se Sí. te ocurre? O sea, entonces, ¿cómo Sí, atacas claro. ese problema tú como alguien que quiere hacer eso, pero Exacto. pues te están diciendo, no lo hagas? Ujú. Y esa parte, ¿no? Hay más gente que lo hace. Si uno de niño le aconsejan, ve a buscar, no sé, en las redes, donde sea, alguien que te aconseje y que puedas demostrar, mira, si se puede, y pues quiero hacer esto. No, y que de hecho hay casos de chavos que, digo, primero empezaron a hacer videojuegos aquí en el mercado local, Sí. nacional, y que ya han tenido oportunidad de irse al extranjero. O sea, hay Sí. gente que sí se ha podido ir al extranjero a estudios claro. de videojuegos AAA, Ujú. pero obviamente es una curva de aprendizaje, ¿no? Ujú. No es algo inmediato y es algo que los chicos deben entender. O sea, que aquí a final de cuentas lo que va potencializando el crecimiento profesional en esa área son los productos ya tangibles que a final de cuentas son los que van permitiendo que se vayan construyendo nuevos productos de una mayor dimensión, ¿no? Ujú. ¿Quieres agregar, Mario? Pues yo me titulé hace relativamente poco. Bueno, no me he titulado, me egresé, exactamente. Y pues yo fui primera generación. Quizás suene un poco raro, pero
creo que no necesitas estudiar una carrera. Ya sé que esta es una universidad y es mala publicidad, no sé. Pero creo que no necesitas estudiar una carrera de videojuegos para hacer videojuegos. Tú puedes entrar a lo que sea que te llame la atención. No sé, digamos que eres bueno para las matemáticas, ¿no? Y te metes a una ingeniería. Tú puedes ser un buen ingeniero, especializarte en ingeniería y pues luego hacer videojuegos aparte, ¿no? Ujú. Creo que eso es algo muy importante porque es muy importante especializarte en esta industria. Sí, ya sé Sí. que es muy romántico escuchar así de el vato que hizo todo Sí. su videojuego y sacó millones, ¿no? Pero es que esos son casos muy Particulares, aislados, ¿no? sí, Son muy particulares. No, sí, de hecho la tendencia justamente es hacia la especialización. De hecho ya justamente se está trabajando Sí. en esa parte de Ujú. cómo generar la especialización en el área de programación y en la parte artística. Sí. Como comenta la compañera, posteriormente debe de haber cómo meter a esas partes de abogados que se especialicen en la parte de la propiedad intelectual, Así los es. derechos de autor, Claro. en este tipo de industrias creativas que actualmente son muy pocos los abogados que se meten en Ujú. ese tipo de áreas. Tienen que meterse gente en la cuestión de audio. De hecho, Carlos Ernesto, él ni siquiera estudió la parte de audio, él estudió Es animación. animador, sí. Fue algo curioso. Es De hecho, animador. yo por eso lo conozco. Sí. Y digo, a final de cuentas es esto, ¿no? O sea, el cómo la pasión va buscando que vayamos adquiriendo ese tipo de habilidades. Y sí, coincido con Mario, poco a poco se tiene que lograr perfiles muy especializados, Sí. no tan genéricos, porque si tratas de hacer un poquito de cada cosa, te vuelves un todólogo, pero a final de cuentas especialista de nada, ¿no? Sí, exacto. Y esa es uno de los puntos claves que sí coincido. A final de cuentas, los estudios AAA o las empresas grandes no van a buscar a alguien que sepa de cada uno de los Sí, procesos, sí. sino más bien es algo muy especializado. Sí, Alguien que se porque- enfoque a la parte artística, alguien que se enfoque a la parte de desarrollo, a la parte de inteligencia artificial, Ujú. a la parte de gráficas computacionales, etcétera, ¿no? Y Siempre pues es algo. respetando Sí, los otros trabajos, así es. que suele pasar que yo me especializo en esto y tú bolas. Es que al final se necesita cierta flexibilidad dentro del equipo para que pueda funcionar, pero pues, o sea, estudios AA, AAA. Nosotros porque somos muy pequeños, tenemos muchos cargos, pero Así es. más bien responsabilidades. Pero en un estudio AA, AAA hay un pipeline ya establecido y no Así vas es. a llegar tú a decirles, pero es que yo quería hacer 3D. Sí, pero no te contratamos para eso, ¿no? O sea, a lo mejor él está en UV. Pero es que yo quería, no, o sea, sí, la verdad esos portafolios tienen que estar muy especializados. Estoy de acuerdo con Mario, en ese aspecto sí hay que especializarse dentro de lo que uno quiere aprender. Al final del día, pues la universidad a veces es la plataforma para hacerte de contactos. Por ejemplo, yo no hubiera sabido con quién empezar a hacer videojuegos si no hubiese sido, porque en la escuela estudié con Rodrigo un diploma de animación. O sea, de otra forma, pues dentro de en mi caso, mi generación no tenía ese interés, ¿no? Y yo me metí, por ejemplo, a animación con la esperanza de hacer juegos o de acercarme a lo que yo quería hacer. Y en la carrera conozco a Miguel y a Rodrigo y pues hay buena química, hay buen trabajo en equipo y pues ya, va saliendo las cosas, nos hicimos el primer juego y todo eso ya es historia, ya les contamos esa parte. Pero en ese sentido, pues sí, como que uno va buscando, ¿no? Y hoy en día, que también es muy fácil encontrar cursos, talleres a través de internet, también pues hay que mantenernos así como que hay mucha oferta también educativa en internet, en la que se pueden acercar, pues están los cursos de doméstica de Platzi y así, y creo que hay uno nuevo, puedo que me equivoque, pero creo que está en doméstica, que lo están dando de 3D, un poco para videojuegos, creo que es de parte de uno de los chicos de Lienzo, ¿verdad que sí? Entonces, ese tipo de opciones también existen en línea, ¿no? Y yo no digo que la universidad no sea así como el lugar para formarte, creo que te da mucha ventaja en tu formación. Por ejemplo, Mario la tiene ventaja. Ajá, tiene la ventaja en su formación de videojuegos que yo en mi época no pude obtener, con mis recursos tampoco.
Y sin embargo, o sea, se busca, ¿no? Se va buscando la manera y pues qué bueno que existen también estas opciones en línea. Exacto. Pues sí. Yay. Y va. Pues bueno, muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos. De hecho, hay una quinta persona que Jenny nada Cuevas. más está espectadora, la compañera Pollo moral. Jennifer. Pues digo, agradecerles por el tiempo que le dedicaron al venir en la entrevista. Espero que la gente que nos haya estado viendo pues haya disfrutado esa plática. Creo que es muy interesante conocer de los proyectos que ya empiezan a emerger en esa área de videojuegos aquí en Querétaro. No es el único estudio de videojuegos, ciertamente son muy pocos todavía en Querétaro. De hecho, también aprovecho para felicitarlos. Acaban de salir en el video de Querétaro Chingón. Qué bueno, felicidades. Muchas gracias. Sé que este va a ser un éxito y pues esperamos luego volverlos a invitar pues para que nos empiecen a platicar Con de sus gusto. nuevos proyectos y de lo que está sucediendo con Seashell Studio, ¿no? Muchísimas late? gracias, Muchas Carlos, gracias. por la invitación y gracias a Frecuencia Cuauhtémoc por invitarnos. Muchas gracias. Va. Gracias por todo. Gracias. Thanks. Pues bueno, eso sería todo por la emisión del día de hoy. Nos estaremos viendo la siguiente semana con la siguiente emisión. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos estaremos viendo la siguiente semana. Hasta luego. Gracias.